Pues tenemos ya a 11 participantes. ¿Están las chicas del equipo 1? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, las del equipo 1, eres tú, Ira. Ya revisé su trabajo. Hay algunas chicas que escribieron sobre muchos dibujos, entonces vamos a ver si los demás lo pueden apreciar. Y para saber si están atentos los demás, ¿qué les parece si cada una de ustedes, como son 3 del equipo, lanza una pregunta al final de la presentación? ¿El equipo 2 está completo? Sí, maestra. ¿Eres tú, Yari? Sí, maestra, Zaira, Yari y Lulú, ya estamos preparadas. Listas, qué bueno. ¿El equipo 3? Sí, maestra. Bueno, pues pues bienvenidas. Vamos a iniciar con el equipo 1 para no perder más tiempo y otra vez una disculpa porque la lluvia en Oaxaca no me deja. Pero a ver, equipo 1, vamos a empezar. Tú, Iracema. Chicas, ya se debieron poner de acuerdo quién iba a empezar. Sí, solo que no había puesto el audio. ¿La qué? No había prendido mi audio, creo. Ya, ahora sí te escuchamos. Pues nosotros somos el equipo número 1. Está integrado por Camacho Leal Iracema, Hidrogo Villa Blanca Adriana y Leiva Solorzano Carmen Alicia. Ok. A ver, una pregunta antes de que inicie. ¿Se pusieron de acuerdo las 3? ¿Lo hizo una? ¿Cada quien aportó? ¿Cómo fue la manera en que realizaron su trabajo? En realidad, como es un tema muy conocido y que tiene mucha historia, ¿verdad? Mucha historia de México. Nosotros investigamos en general de todos los temas y de todos esos temas que investigamos sacamos lo más importante. No, cada quien no seleccionó un tema en específico, simplemente en este caso nosotras estudiamos todo el tema en general. Ok, perfecto. Me parece muy bien. ¿Quién va a dar inicio, chicas? Yo. Nosotros nos tocó el tema de la colonia y el surgimiento del indio. Como vemos en la diapositiva, nuestra finalidad es señalar el carácter dinámico del concepto histórico del indio, que ha presentado cambios en cuanto a forma y contenido, como resultado de un proceso ideológico que forma parte de 2 fenómenos sociales. El primero es la expansión del imperialismo español y el desarrollo del capitalismo. Recordemos que para los años 1400, pues el continente americano todavía no era ni siquiera descubierto. Entonces, cuando vienen los españoles y se lanzan a la aventura de ir a conocer nuevas tierras, pues dan con el territorio americano, que en ese entonces pues, ellos pensaron que habían llegado a la India, y lo conocen y ven la situación que viven esos seres extraños, esos seres que los consideraban inferiores, y dicen, pues aquí somos, ¿verdad? De aquí, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué tradiciones tienen? ¿Qué cultura? ¿Quién los gobierna? ¿Quién es su Dios? Entonces les parece totalmente mágico el lugar a donde llegan. En este caso es América, y en este caso pues es México, ¿verdad? Sí. Que tenemos diferente variedad de cultura y variedad de tradiciones. Entonces de eso vamos a hablar nosotros. Ok. Silencio. Mami, no terminamos de jugar. A ver, mi turno. ¿Carmen se fue? Ya no la veo. ¿Qué pasó con Carmen? A ver. Yo creo que a lo mejor la sacó el internet, pero
No, pero aquí está Sí. conectada. Continuamos sin ella, maestro, nos esperamos, porque sí estaba. A ver, Carmen, ¿qué pasó contigo? No nos escucha, yo Creo creo. que es el que dice HP. Oigan, sí, no. Yo creo que tampoco nos escucha, ¿verdad? Porque sí estaba ahorita que comenzamos. Sí, sí, la vi igual. Bueno, le podemos seguir, maestra. Ok, Uno de los temas es la colonia en México. Aquí, como vemos en la diapositiva, dice que la colonia empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México o Tenochtitlan y fundaron lo que llamaron ahora, en ese entonces, perdón, la Nueva España. También se le conoce como virreinato porque era gobernado por un virrey. Recordemos que en ese entonces los reyes no viajaban, solamente mandaban a un representante europeo de la corona, ¿verdad? de la colonia. Entonces, para gobernar, porque pues el primer interés que tenían los españoles era dominar territorio, que era la principal hazaña que ellos tenían. En ese entonces los españoles y los portugueses eran los dos países más fuertes en cuestión de navegación. Entonces, por eso, en ese entonces yo les digo que si no hubieran sido los españoles quienes eran los más fuertes, pues, no sé, hubiera venido Inglaterra, hubieran venido Francia a colonizarlos, pero pues no, nos tocó que España vino a colonizarlos en ese entonces. ¿Por qué? Porque eran los más fuertes en navegación. Entonces, ahí notamos que de 1521 a 1810 es cuando estamos dominados totalmente por el país de España y es lo que dura la colonización, ¿verdad?, de nuestro país. Bueno, pues la colonia trajo consigo el sometimiento de las civilizaciones y culturas mexicanas, en este caso, pues basándonos más en lo que es México, justificando esta dominación con tres grandes principios. El primero es que era tierra de nadie. Cuando ellos llegaron, no se reconoció la presencia de estos habitantes como personas con derechos, a pesar de que estos ya estaban establecidos, tenían sus casas y también cultivaban esas tierras. El segundo principio es que ellos miraban estas tierras para la adoctrinación, para implantar o imponer su religión, que en este caso en México fue la religión católica. Se tomó la decisión de imponer esa religión, pero también se habilitó su exterminio en caso de que los indios o las personas que vivíamos aquí o que vivían aquí no quisieran pues apropiarse de las religiones que ellos traían consigo. El último principio es que el dueño de esas tierras era quien se impusiera primero. Las civilizaciones que ahí se habían desarrollado, así como sus recursos tanto naturales como su trabajo, iban a ser para quien se impusiera primero. En este caso, pues fueron los españoles y ellos pues pudieron utilizar a los indios como mano de obra para los trabajos que ellos pues querían realizar. A lo mejor, como dice mi compañera, si los indios hubieran tenido el poder que ellos tenían, a lo mejor se hubieran podido defender, pero pues para bien o para mal no teníamos ese poder que los españoles tenían, entonces ellos eran más fuertes y ellos son los que se impusieron. Muy bien, vamos a continuar. Así es, como mencionamos allí, recordemos que los españoles cuando vienen a colonizarnos, pues vienen con el estandarte de la religión. Entonces se dan cuenta de que nosotros no teníamos una religión establecida, de que les preguntan, ¿y quién es tu Dios, verdad? Y pues no sabemos, porque nosotros éramos totalmente politeístas, creíamos en el Dios del sol, de la lluvia, del fuego, de la tierra, del viento, etcétera. Entonces, desde allí venía ese sentimiento de dominarnos. Aquí mencionamos dos, que viene el procedente de la escolástica y de la tradición estoico-cristiana. Antes pensaban, ni siquiera nos consideraban a nosotros, los indios, ¿verdad? De esa época nos consideraban como seres humanos. Cuando vienen los españoles y se dan cuenta de toda la barbarie que se hacía entre nosotros mismos, que entre nosotros mismos nos matábamos,
decían que éramos muy crueles, que éramos salvajes, que cómo podía ser posible de que sea una civilización, de que no estábamos civilizados, ¿verdad? Que éramos como animalitos. Entonces ellos vienen con ese estandarte de imponernos la religión, en este caso pues es España, ¿verdad? Que era 100% católica en ese entonces, y vienen a hacernos creyentes de la fe católica. Entonces no podemos, como dice mi compañera, no podíamos defendernos con todas las armas que ellos traían, que andaban a años de tecnología para esa época, en cuestión de defenderse. Y nosotros, pues no, acá los indios andábamos semidesnudos, descalzos, con guarache, con lanzas, con pico, no podíamos defendernos con ellos, ¿verdad? Siguiente, compañera. Pues respecto a lo que es lo jurídico, se habla que si se daba al indio el mismo nivel jurídico que al resto de la población, su posición social se debilitaría aún más. Ellos no le estaban dando al indio el mismo nivel que ellos tenían, aunque se pretendía que hubiera una sociedad igualitaria. Surge la hacienda como unidad socioeconómica fundamental. Mi compañera Blanca les va a explicar lo que es el surgimiento de la hacienda, perdón. Así es, recordemos que también en ese entonces, pues como el indio pues, no tenía derechos, cómo se defendía, ¿verdad? Realmente ellos los españoles venían a someternos totalmente a nosotros y no teníamos forma de defendernos, de hacerles contracara. Bueno, dijeron, los indios, como no, lo único que saben es, pues, es trabajar, ¿verdad? Trabajar las tierras. Decidieron, pero ya estamos hablando de los años 1790, antes de la independencia de 1810, se dieron cuenta de que el indio, si tú le dabas el poder al indio de trabajar su tierra, los españoles iban a perder iban a perder el poder de dominarnos. Entonces, por eso se hace la independencia en 1810, cuando realmente dicen, no, pues vamos a defender la tierra, que es lo único que tenemos, de lo que vivimos, de lo que vamos más bien lo que nos pertenece. Entonces ahí por eso surge el surgimiento de la hacienda como unidad socioeconómica fundamental, donde ya a los indios se les da, después de la independencia, se le da porciones de tierra para que ellos empiecen a trabajarla. Respecto a la religión, como mencionó mi compañera, cuando ellos llegaron, nosotros no teníamos a lo mejor una religión establecida. Los indios tenían a lo mejor culturas, creían en dioses que podrían ser del agua, del fuego, pero no teníamos una religión. Entonces, cuando ellos llegaron, impusieron lo que era aquí en México la religión católica, que fue la institución más influyente después del gobierno español en la época del virreinato. Con esta religión se obligó a los indios a que dejaran de lado o que se olvidaran de parte de sus costumbres, de las creencias que ellos tenían y pues en parte de los dioses a los que ellos adoraban. Nosotros encontramos un pequeño texto que es como una conversación entre Hernán Cortés y Moctezuma, que resume lo que podría ser cuando impusieron la religión. Cortés dice: es tan eterno este Dios que si quieres ver su gloria, olvida tu ley que tienes y observa a un Dios verdadero. Moctezuma: ¿y para qué traes tu acero? Cortés: porque si renuente estás y no admites lo que quiero, en él experimentarás que este es el Dios verdadero. Como les mencioné anteriormente, ellos venían con la idea de imponer su religión, pero si los indios no la aceptaban, iba a ser pues a la fuerza. Quizá sí fue a la fuerza. Muy bien. Y ya que vinieron los españoles, ¿verdad? Que viajaron cientos de kilómetros, pues surge lo que conocemos nosotros como el mestizaje. El encuentro entre esas dos culturas que nosotros festejamos, ¿qué día? El 12 de octubre, el Día de la Raza, donde viene
donde surge ese encuentro entre dos civilizaciones totalmente distintas, que son los españoles y nosotros. Aquí dice el encuentro biológico y cultural de diferentes etnias, pero totalmente antagónicas. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico que sucedió aquí en América, ¿verdad? Hablándolo especialmente aquí en México, donde fue un intercambio de ideologías, de creencias, de cultura, de religión, de educación, etcétera. Y de ahí surge el mestizaje y surgen los famosos criollos y surgen las personas mestizas, que somos pues ya nosotros. Y muchas razas que surgieron en ese entonces, pero pues no sabemos, ¿verdad? Pero somos fruto de ese mestizaje, de ese encuentro entre dos civilizaciones. Pues al llegar ellos a imponerse, se dio lo que es la esclavitud. ¿Por qué? Pues porque al llegar ellos se apoderaron de las tierras y recursos que los indios tenían, y a su vez se apoderaron también de ellos, porque al tener el poder, tomaron a los indios como mano para llevar a cabo las manos de obra de todo lo que ellos traían. El esclavismo fue el primer sistema laboral que habla de la explotación de las colonias, que requirió el concurso de mano de obra blanca, mestiza, negra y sobre todo indígena. Ellos se apoderaron no solamente de las riquezas, sino también de lo que son las personas, ya fueran al inicio los indios y después cuando surgieron los mestizos, que eran los que llevaban a cabo pues la mano de obra, la pesca, la agricultura y cualquier otra actividad para producir alimentos o pues para producir las riquezas que ellos querían. Creo yo que la esclavitud de los indios todavía está presente, y no solamente de los indios, sino también aquí en México, sino también en otros lugares, que aún hay mucha esclavitud de muchas personas. Muy bien. Pues, nosotros presentamos algunas de las referencias de donde sacamos la información. Algunas son páginas de internet, otras son libros. Había puesto de algunos libros, pero yo creo que se borraron. Muy bien, felicidades, chicas. De todas maneras, yo ya revisé su trabajo en la plataforma y me parece muy interesante. Ahora, ya no para las del equipo, sino para la que quiera contestar o la que quiera, para cerrar la participación del equipo. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Es importante celebrar el 12 de octubre? ¿Es motivo de una celebración, de un festejo? ¿O cómo tomarían ustedes el día 12 de octubre, que se ha tomado como referencia en 1512, cuando fue el encuentro de esos dos mundos, el choque de dos culturas, y cuando pues nosotros fuimos saqueados literalmente, ¿no? Había pues muchas riquezas aquí en nuestro continente, pero me gustaría escuchar su opinión para que ustedes me digan, externen, ¿qué piensan de ese choque entre dos mundos y si es motivo de celebración o no? Yo, maestra Zaira. Sí, Zairita, a ver, dime. Pues yo desde mi punto de vista pienso que no se debería de celebrar, porque se supone, supuestamente se celebra el Día de la Raza, pero realmente no hay motivo que celebrar, porque fue cuando vinieron de España, ahora sí que apoderarse de nuestra tierra, de nuestras costumbres, a imponer una religión, un tipo de gobierno. Entonces, pues no se debería de celebrar. Muy bien. ¿Alguien más? Zaira participó muy bien. Yo Lulú, bueno, mi opinión es diferente. Yo opino que, de hecho, pues lo celebramos ese día porque, bueno, pues con todo lo malo que pudo haber existido, pues se descubrió América como nuevo continente. Entonces, pues por eso yo creo que se celebra.
Ok. Entonces, como tiene sus cosas buenas, como tiene sus cosas malas, ¿verdad? Depende del punto de vista de cada uno de nosotros. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este pequeño debate, este tema del descubrimiento de América y del choque entre los dos mundos y el intercambio de culturas? Pues yo, Lulu, era lo que le iba a comentar, yo lo que acaba de decir usted, maestra, que en cuestión para los españoles, ¿verdad? Para ellos es un motivo de celebración, porque ahora sí que para ellos fue un descubrimiento. Para nosotros, como del otro lado, también como decía usted, claro que tuvo cosas buenas, pero posiblemente nos hubiéramos evitado lo que es la esclavitud, que pues es algo para mí también grave. Aunque ahora pues igual ya se quitó la esclavitud y cosas de esas, pero pues tiene sus pros y sus contras cada una de las dos. Pues exactamente, miren, también algo que es muy, muy importante, que ahora me gustaría que participaran las que no lo han hecho, es el tema de la religión, el tema de cómo se nos impuso la religión católica y como dijo Iracema, casi obligados, ¿no? En el texto que leyó, en el texto que rescataron, pues se puede observar que si no la aceptas, pues te vamos a obligar a aceptarla. Y bueno, aquí a partir de, si nosotros nos ponemos en un momento críticas y analizamos este tema de la religión, pues podríamos pensar que fue utilizada pues para, ahora sí que tuvo su intención, ¿no? Para manipularnos, para hacernos sentir miedo, para ordenarnos, pero también dentro de lo que fue la religión, ustedes saben que las personas que vinieron aquí a enseñarlos el catolicismo también alfabetizaban, también se apiadaban de la gente, y muchos de ellos fueron órdenes religiosas. Por ejemplo, hay uno muy famoso que es Motolinía, ¿no? Que ellos le llamaron Motolinía, que quiere decir el pobre, porque lo veían con su hábito, con su túnica, con lo que trajera en malas condiciones. Entonces ellos decían que era Motolinía porque quiere decir el pobre o el humilde. Entonces, ¿qué impacto tuvo en nuestros antepasados y qué impacto tiene hasta ahora la religión que nos fue impuesta, chicas? ¿Alguien que no haya participado y que quiera participar? Pues retomando las palabras, maestra, de Iracema, creo que fue una forma también de dominación, de quitarle lo que platicábamos la clase pasada de lo politeísta, de sus costumbres en cuanto a la religión, pero también una manipulación en el decir, dijo ella según las palabras de Cortés, que si no hacían lo que él les decía, lo iban a ver con Dios. Entonces también yo creo que, como le digo, es una forma de manipulación, o fue una forma de manipulación, de ambición también, porque entonces ya ahí empezó, me imagino, la situación del pecado, la situación de cómo si te salías ya de esos márgenes establecidos por los españoles, qué podía pasar para contigo como indígena. Entonces yo creo que también aquí se da la manipulación, la dominación y la pérdida de tradición, porque si ellos continuaban con eso, pues también podían obtener la muerte, que era lo que pasaba, aquellos sacrificios que también se daban a estos indígenas cuando no obedecían lo que los españoles les imponían, vaya. Sí, alguien más que quiera opinar, pues realmente el tema de la religión es un tema que ahorita enfocado en lo que estamos viendo, pero pues realmente es un tema muy respetuoso porque hasta la fecha pues nosotros tenemos diferentes prácticas, ¿verdad? Entonces ahorita enfocado nada más en lo que se refiere a la historia, a cómo esta parte de la religión se apodera pues de nuestra voluntad, y si no pues hay castigos, como decía Yari, hay límites, hay donde no puedes pasar,
hay y entonces viene también esa sumisión hacia los sacerdotes o hacia los altos jerarcas de la iglesia, de parte de nuestros indios, ¿verdad? De parte de las razas de aquella época, pues viene la sumisión y viene el miedo y vienen todas esas causas y consecuencias de la religión católica que fue impuesta en aquellos tiempos con nuestros indios, y también el castigo, y no solamente estamos hablando de castigo físico, sino de un castigo divino que los hacía vulnerables, ¿verdad? Que los hacía vulnerables y que cuántos de nosotros todavía no, pues estamos en esa sintonía de creer en lo que nosotros creemos, y que eso nos hace a veces detenernos para hacer cosas, y viene la división entre lo que era bueno y lo que era malo, porque como bien lo dijeron, al ser nosotros un pueblo politeísta, pues para los españoles eso era malo, y los sacrificios que se le ofrecían y todo eso, pues se quedaron sorprendidos, porque pues para eso, para ellos eso era malo, pero para los indios pues era bueno, ¿verdad? Porque a partir de los sacrificios pues pedían la lluvia y tenían muchos dioses a los que se les ofrecían esos sacrificios para que hubiera una buena cosecha, para que hubiera un buen clima, y algunos fenómenos naturales ellos los consideraban castigo divino, ¿sí? Pues me parece muy bien la presentación del equipo 1. Si ya no tienen alguna pregunta, alguna aportación, algo que a ustedes les causó, no sé, alguna duda que quisieran preguntarle al equipo, ahora pues es la oportunidad para hacerlos. También se vale algunas sugerencias para crecer como estudiantes y para crecer entre todos. Si tienen alguna duda, se la pueden hacer alguna a las del equipo, pues ahorita en el equipo Iracema y Blanca, porque ya pues Carmen ya no entró. Bueno, sí, efectivamente me sacó el sistema, pero no, o sea, no tenía audio. O sea, estaba ¿sí? viendo todo, pero pues sí participé para la exposición. Y, sí, pues me parece excelente. Si hay alguna duda, de algunas de tus compañeras, pues para que cierres tu participación, Carmen, ¿qué te parece si se las aclaras tú? Muy bien, de acuerdo. Sí, para que te escuchemos. Chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, si no hay pregunta, yo nada más sí me queda por todo la investigación pues que estuvimos haciendo y hablando sobre el tema de la colonia. O sea, me queda la inquietud a mí de cómo, pues hasta cuando nos independizamos, o sea, cuando Miguel Hidalgo pues fue el que inició la independencia de México, pues acuérdense que llevaba como estandarte una Virgen de Guadalupe. Entonces, y pues se supone que por eso también lo siguieron. Y todavía hasta la fecha, pues muchos grupos indígenas pues festejan, celebran días santos, pues días de vírgenes y eso. Entonces yo para mí, yo opino que la colonización, o sea, la época de la colonia, pues, efectivamente tuvo muchas cosas negativas. Sí vinieron y sí realmente, pues hicieron destrozos y todo, ¿no? Con lo que había, fundaron ciudades, pues México, pues sobre Tenochtitlan y etcétera, y otros lugares más, pero pues hasta la fecha, yo pienso que pues algunas cosas sí hubo positivas, ¿no? O sea, de la colonización, porque pensando, si no hubiera llegado Hernán Cortés aquí,
y que por eso también es el término indio, pues, porque se equivocó él, ¿no? Él pensó que había llegado a la India. Exactamente. A las Indias, y es por eso de ahí se deriva, pues, el término indio, porque él pensó que había llegado, nunca pensó, pues, que había descubierto otro continente. Entonces, pues, debemos de pensar con la historia, pues, qué hubiera pasado con nosotros si no se hubiera dado ese hecho. Pues muy acertada tu participación y efectivamente, por eso es el término de indios, ¿no? Por lo que comenta Carmen, y que nosotros o al paso del tiempo lo hayamos tomado de manera despectiva, pues es otra historia, pero realmente él pensó que había llegado a las Indias, a la India, y no pensó que había descubierto otro continente. Sin embargo, como bien lo dices, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Depende de qué perspectiva lo veamos nosotros. Y es muy respetable también esa parte de cómo lo consideremos, si bueno o malo. Pues muchas gracias, chicas. Excelente su participación. Iracema, Blanca y Carmen ya la había checado. Entonces, ahorita vamos a continuar con el equipo 2. Si ya ninguna de las participantes tiene alguna pregunta para el equipo, vamos con el equipo 2. Estén todas muy atentas porque igual para que participen al final. Y pues un aplauso para las del equipo 1. Muy bien, excelente. Las felicito y vamos con el equipo 2, chicas. Bien, nosotros somos el equipo número 2. Mi equipo está conformado por su servidora, por Lourdes y por Zaira Loya. Vamos a hablar del indigenismo en México y en América Latina. Comenzaremos con la definición de indigenismo. Mire, esta historia va muy relacionada con lo que ya nos explicaron nuestras compañeras del grupo anterior. Entonces, esto es seguido a lo que nos explican las compañeras sobre la llegada de los españoles hacia el continente americano. Entonces, ya habiendo indígenas y ya habiendo españoles, ya habiendo una distinción entre las dos culturas y entre las dos razas, que lo podemos mencionar así, surge lo que es el indigenismo. El indigenismo es una corriente cultural que realmente lo que quiere este concepto es resolver el problema del indígena, donde es el indígena requiere atención y una solución a sus problemas y a la discriminación a la que Chica, me acaba de sacar el internet, apenas estoy queriendo entrar. A ver, casi no se te escucha. Creo que, a ver, maestra, espéreme porque no sé si estarán todavía en línea mis compañeras. Sí, Zairita, sí, Yari. Ah, perfecto. Bien, continuando con nuestra exposición, el indigenismo tenía algunos objetivos. Entre ellos, era integrar a los indígenas a la vida nacional. Es decir, ellos estaban apartados precisamente con sus costumbres, con sus ideales, con su religión, pero también con la llegada de la colonización se pretendió ser parte de estos indígenas, como les comparto, la vida nacional. Pero más allá de eso, de que ya no sea un grupo marginado, sino que sea parte de todos nosotros o de toda la población en general.
de tal forma que también se pretendió que la población se pudiera homogeneizar. Es decir, que no hubiera distinción, que todos se consideraran iguales, esto hablando también de derechos y también hablando de algunas obligaciones. Y por último, se logró la alfabetización, es decir, con toda esta situación, pues se pretendía que ya ellos, no es que no continuaran con sus lenguas o sus dialectos, sino más bien que combinaran el saber leer, el saber escribir, con todas las tradiciones y costumbres que los caracterizan. Otro de los elementos que se quería con el mismo fue el de castellanizar. Esto se refería obviamente a que era el idioma que hablaban los españoles. Entonces fue por eso que ellos quisieron más bien que el indígena supiera el idioma. Porque querían evangelizarlos, entonces tenían que entenderles, entonces obviamente tenían que enseñarles su idioma. Aparte que sería el lenguaje que usaríamos. ¿Ya? De igual forma, podemos encontrar diferentes tipos de indigenismo de acuerdo a su época. Comenzaremos con el preinstitucional, seguimos con el institucional y terminaremos con un tercero que es el de la época actual. Uno de los tipos es el preinstitucional. Este es donde se empieza la revolución entre los españoles y mexicanos, donde quieren su independencia, donde quieren ya ser, donde se nota la diferencia de uno y otro. Es cuando se empieza ya la división entre razas y es donde ya se empieza a diferenciar de que la economía, lo que dice tú eres indio, tú vas más abajo y empiezan los niveles. Ya para 1917 a 1982 se puede considerar la etapa institucional. Esta etapa es después de la Revolución, donde ya se vienen las añoranzas del pasado indígena, es decir, qué está pasando con los indígenas, cómo se están organizando, qué ha sucedido con sus derechos, y luego ya aquí sucede algo muy importante que se llama el nacionalismo, es decir, ya se considera también al indigenismo como parte de una situación nacional. ¿Por qué? Porque se considera que los pueblos indígenas son el origen del país y por tanto también se empieza a cimentar este nacionalismo, verlos también como un fundamento, un origen, un modelo a seguir. En pocas palabras, nuestros padres, desde el origen de los tiempos aquí en México, de tal forma que se etapa también denominada, como se comentaba, institucional. De esta forma también tenemos algo que se llama maestra, ahí hay... Sí, a ver, es que no escucho bien, díganme. Sí, Zaira me comenta que la sacó el internet, pero no sé si a ella le tocaba esta parte de la presentación. Sí, algunas de las... ya está ahí. Entonces continuamos con el neoindigenismo. Pues, antes de pasar al neoindigenismo, maestra, nada más sería importante mencionar que dentro del tipo de indigenismo que fue el institucional, se llevó a cabo en 1948 la creación del INI, que es el Instituto Nacional Indígena, el cual ahorita en la actualidad se encargaría de defender y de proteger a todos los pueblos y etnias indígenas. Así como también durante esa etapa se creó el programa. Creo que también sacó al internet, ¿verdad? No, yo aquí estoy, maestra. Si gusta seguir con el tercero con el que ibas a exponer. Bien, de acuerdo. En esta situación tenemos lo que se denomina como el neoindigenismo, que ya es de 1982 a la actualidad,
cuando se ve la necesidad de proteger jurídicamente a los pueblos indígenas, es decir, vemos que hay una problemática, vemos que hay una discriminación, que hay una exclusión, y por tanto los diputados del Congreso de la Unión tienen como fin un proyecto de ley denominado la Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pues la ley se discute en el Congreso y, como todos lo sabemos, cuando eso sucede se puede aprobar, y en este caso se aprobó la Ley de Creación de Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, de tal forma que nos dice que en primer plano esto será político, es decir, porque siempre van a defender sus derechos humanos como personas, como seres integrantes de nuestra sociedad mexicana, pero también el objetivo de esta ley es que se crea esta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y su segundo objetivo es que esta protección se dé a su nivel cultural. Dentro de la cultura, recordemos que podemos tener las tradiciones, podemos tener las costumbres y podemos tener los usos. Las tradiciones son las que están encaminadas a la preservación de algo que ellos consideran suyos. Las costumbres y los usos también es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque el artículo 2 constitucional claramente nos habla de que los pueblos indígenas se regirán por usos y costumbres, es decir, se respeta su autonomía, se respeta su forma de ser, su forma de gobierno y cómo ellos quieran organizarse, de tal forma que se les está dando una protección definitivamente grande y adecuada en cuestión jurídica. Muy bien. Después vamos a aterrizar lo que es el indigenismo en el marco jurídico. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque si bien es cierto, nuestra materia de la psicología también está ligada con la cuestión jurídica o del derecho, por ser una rama auxiliar del derecho, la psicología. De tal forma que nosotros también quisimos incluir esta parte jurídica, porque sabemos que los pueblos indígenas, como yo les comentaba, han sido víctimas de discriminación, y esto considerará que a través de las leyes y de los tiempos se pueda ir incluyendo en el texto constitucional lo relativo a los indígenas. Alguna de las cosas que se generó en el marco jurídico fue el sentimiento de nación. Esto se refiere a que anteriormente los indígenas eran los principales esclavos y no se respetaban sus derechos. Entonces, con el sentimiento de la nación es donde se anula para siempre en México la esclavitud, donde ya todas las personas somos iguales y se nos distinguirá solo por nuestro comportamiento y nuestras virtudes. Muy bien. De acuerdo a eso, luego ya en la Constitución de 1824 ya se empieza a hacer un reconocimiento preciso acerca de los pueblos indígenas y de que esto estará basado en sus usos y costumbres. Y también ya en la Constitución de 1917, recordando que México es un parteaguas por incluir dentro de su Constitución las llamadas garantías individuales o derechos humanos. Entonces, en la Constitución de 1917, ya en el artículo 2 constitucional, se reconoce a los pueblos indígenas también como parte de la creación del México contemporáneo, que esto puede inmiscuirse precisamente dentro de la jurídica en México. De tal forma que ya en el artículo 2 constitucional que hablábamos la clase pasada, se reconoce que el origen de México está en sus pueblos indígenas. En sus pueblos indígenas, con las tradiciones, como les decía, sus usos y costumbres son una ley para ellos, y también de esta forma se van a ir respetando y se van a ir dando este reconocimiento. Esta discriminación que se hace de manera reiterada cuando nos encontramos con este tipo de indígenas, con este tipo de etnias también. Por lo tanto, el reconocimiento por parte del Estado mexicano, de tal forma que podemos decir que los pueblos indígenas tienen una constitución o una mini constitución dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
De acuerdo a esto, pues ya, eso daría todo el contexto en la situación mexicana. Lo quisimos acotar de esta manera, iniciando con algunos antecedentes para terminar y haciendo un punto muy preciso en este artículo 2 constitucional. Y pasaríamos a lo que es el indigenismo en América Latina. Los pueblos de América Latina, de allí surge el indigenismo en dos grandes grupos, como lo hemos escuchado, en Mesoamérica y en Sudamérica. Aquí otro punto muy importante a rescatar, ya ves que ahorita las compañeras decían pues de que se nos descubrió por azares del destino y llegaron a nuestro continente, lo que fueron los españoles. Pero nosotros, al estar investigando, algo que nos llamó mucho la atención y que sí nos sorprendió, que fue cómo llegó el indígena al Estado americano, al continente americano. Entonces, veíamos que hay una teoría en la que se dice que la llegada del indígena al continente americano fue por parte de unos grupos de cazadores que venían, creo que eran de origen siberiano, y migraron a América por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Se supone, o al menos es la teoría que nosotros encontramos de cómo fue que llegó el indígena al continente americano. De tal forma que tenemos pues varios grupos indígenas, ¿verdad? Entre ellos, y de acuerdo a esta imagen que les estamos compartiendo, pues en México los aztecas y también gran parte los mayas con la península maya, y también tenemos en el resto de del continente la etnia denominada los incas, y dentro de México pues los mexicas, los mixtecas, los toltecas, los mayas, aztecas, y como les reiterábamos también los incas. De igual forma son los pobladores originarios de América y sus descendientes. ¿Qué pasa con estos, Lulú? Rescatar es de que sí, son todos los pobladores originarios de América y sus descendientes. También a los indígenas de este continente también son llamados aborígenes americanos o amerindios, también nativos americanos o indios americanos o indios, que era ahorita nos dio Carmen, el por haberse equivocado y pensar que habían llegado a las Indias. Así es, de acuerdo a estas estadísticas, no podemos dejar un número en claro. Sí, no, ahorita no. No podemos dejar en claro cuántos pueblos indígenas hay. Nos encontramos esta imagen y nos dice que hay 826 pueblos indígenas en toda América Latina. Pero también alguna otra estadística nos dice que hay 522 pueblos indígenas. De allí que no se pueda sostener de manera clara y contundente cuántos hay en realidad. ¿Por qué? Porque hay pueblos indígenas o etnias que no están todavía localizadas, por encontrarse en terrenos remotos, en algunos lugares que pueden sonar desconocidos. Por lo tanto, nos podríamos quedar con los 522 o, como les compartíamos, con los 826 pueblos indígenas. Lo que sí podemos rescatar que en México hay alrededor de 67 grupos indígenas y el total de esta población son 9.504.184 indígenas, recordando que México tiene una población de más de 110 millones de mexicanos. De esta forma, pasaremos a algunos aspectos culturales, a la música y a la agricultura, que distinguen a los indígenas de América Latina.
Por ejemplo, su lengua, que es distinta una de otra, su vestimenta, las costumbres que invariablemente varían unas de otras. Por ejemplo, y todos lo sabemos, en el indigenismo mexicano se reconocía mucho a la muerte, y esto propició que sea reconocida esta tradición a nivel mundial, de tal forma que cada uno de los pueblos indígenas que conforman todo este continente americano, más allá de todo el continente americano, América Latina, recordemos que es porque se funda también en la cuestión de la conquista, y también cuando hicimos la investigación no nos aparecía nada o muy poco referente a los pueblos indígenas de Estados Unidos, por la misma situación de que nos concentramos en lo de América Latina. También otro aspecto importante. Diego, no me interrumpas, mijo. Sí, ya importante referente a la música es de que, como decía mi compañera, nosotros, bueno, al menos el indígena siempre ha tenido mucho lo que es siempre fue para ellos lo que eran los tributos a su Dios. Entonces, una de las cosas que sorprendió mucho a los españoles fue cuando ellos llegaron, quisieron, sí, les enseñaron su lenguaje y muchas cosas que ellos traían, pero se sorprendieron porque ellos sabían tocar muchos instrumentos que ellos mismos hacían con palos. De hecho, nos sorprendió mucho porque vimos uno que tenía un palo así larguísimo y nada más hacían con el movimiento que hacía, y el aire tenía un sonido peculiar. Ese es un ejemplo de algunos de los instrumentos, pero lo que nos llamó la atención es de que de hecho los españoles, los misioneros, se quedaron sorprendidos el momento de que escucharon, o sea, de que ellos tenían ese don de la música. En vez de enseñarles los españoles a ellos, ellos agarraron varias cosas o instrumentos para seguir evangelizando. Así es, y también en el aspecto de la agricultura, ¿qué más tenemos, Aira? En lo que respecta a la agricultura, maestra, pues nos podemos dar cuenta de que esta actividad se ha realizado durante miles de años. También que se aprendió a domesticar animales, que se crearon grandes cultivos de diferentes especies en todo el continente americano. Un dato importante puede ser, maestra, de que actualmente se calcula que más de la mitad de la producción de cultivos que existen en el mundo proceden de las primeras plantas que cultivaron los indígenas. Bien, y también en cuanto a la lengua, Zaira, ¿qué nos puedes comentar? ¿Quién continúa del equipo? Es que maestra tiene problemas, Zaira, con continuar y estamos supliendo la participación. Ya estás ahí. Bueno, sí, ya, es que el internet se va y regresa. En cuanto a la lengua y los idiomas, pues, se puede decir que actualmente se reconocen más de 900 lenguas indígenas que se hablan a todo lo largo del país y de aquí del continente americano. Que la mayoría de los pueblos indígenas aún conservan su lengua nativa, aunque algunos ya están dejando de lado su lengua nativa para aprender lo que es el español o el castellano y poder relacionarse mejor con toda la comunidad. Así es, y aunque parezca sorprendente, también los indígenas estaban dotados de tecnología, no la tecnología que reconocemos ahora como internet o como alguna situación de ese tipo, sino más bien en las cuestiones de la agricultura. Se usaba mucho lo que se llamaban las chinampas, que eran lugares específicos que estaban dentro del agua para poder realizar su agricultura. Se caracterizaron también por tener un calendario muy exacto. Por ejemplo, el calendario relacionado con los mayas o con los aztecas también es un calendario muy exacto que se basa en algunas
situaciones de predicción acerca de cómo será el clima, cómo serán los días, de tal forma que también hablaban de astronomía, ya ellos estaban inmiscuidos en este tipo de estudios, y también, como les comentaba, los mexicas, por ejemplo, fueron los creadores de estas chinampas, que si ustedes observan en la imagen que precede este recuadro, pues ahí tenemos precisamente cómo se organizaba la agricultura dentro de estos pueblos indígenas. En cuanto a los aspectos antropológicos y genetistas, se puede decir que los indios americanos representan una de las poblaciones humanas en donde es más frecuente se encuentra la mayor población que pertenece al grupo sanguíneo O. Esto pues nos puede decir que se confirma más la teoría de que la población del continente americano surgió de que venían personas del continente de la región de Siberia, o se puede decir que se da la teoría de la edad del hielo. Por lo tanto, ya como conclusión, debemos decir que a pesar de que hay mucha heterogeneidad étnica y cultural de sus pueblos originarios, en América Latina el indigenismo nos ha ayudado para que se haya dado pues un proyecto político unificado a nivel regional, es decir, la protección de los derechos humanos en cualquier situación en el que los pueblos indígenas se consideran en cada uno de los pueblos del continente americano, de los estados del continente americano, como el origen de estos mismos pueblos, por lo tal se da el reconocimiento de estos. Pues muy bien, excelente participación. Qué lástima, Zairita, que luego te saca el internet, pero estoy segura que también trabajaste con tus compañeras. Sí, maestra. Sí, pues muchas gracias, estuvo muy bonito su presentación. Maestra, algo... ¿Sí? Algo que a lo mejor no mencionamos en la videoconferencia, y fue también por lo mismo de que el internet me sacaba, es que pues es importante mencionar que la misión del indigenismo radica principalmente en revalorizar todos los rasgos culturales de los pueblos indígenas, en que estos pongan mayor atención a conservar sus culturas, sus tradiciones y que no se pierdan. Además de que se pretende luchar contra la discriminación de los pueblos indígenas, que eso pues es un problema todavía actualmente. Muy bien, muy buena su conclusión. Yari, te felicito, igual, muy bonita tu presentación, tu manera de explicar, igual a Lulú. Bueno, ahora el equipo que quiere hacer algunas preguntas a sus compañeras, o alguna de sus compañeras quiere hacerle algunas preguntas al equipo. Aquí hay algo muy importante, la teoría de los primeros pobladores, de lo que mencionaba su compañera Zaira del estrecho de Bering. Y algunas, por ejemplo, lo que mencionaban del tipo de sangre, ¿verdad? Entonces son teorías, pero son interesantes porque a final de cuentas vamos a ver cómo fue que llegaron los primeros pobladores. Y sí, efectivamente, ha habido cambios en cuanto al trato, en cuanto a los derechos humanos de esas poblaciones indígenas, y efectivamente se han formado la Comisión Nacional de los Derechos Indígenas. Ha habido mucha repercusión, se ha tratado en los congresos, en el Senado, sobre la protección al indígena, y ahorita pues ustedes como formadoras, como psicólogas, es muy importante que se empapen de este tema, porque aquí entra algo muy importante que es la inclusión, ¿verdad? Y que ustedes como psicólogas pues, no sé, a lo mejor se encuentran con algún caso en el que pueden hacerle sentir a una persona indígena lo grande que es, a través de lo que ustedes ya conocen de su cultura, de sus tradiciones, de todo eso que trae
un indígena y que a veces nosotros los que estamos del otro lado, que no nos sentimos parte de una etnia, a veces llegamos pues hasta a menospreciar, ¿verdad? Pero pues ahora ustedes en su profesión, cuando ya la estén desarrollando, qué bueno que se están empapando de estos temas porque seguramente van a tratar con este tipo de personas y yo creo que le van a dar el valor que merecen por todo lo que ya conocen de estos grupos étnicos. Chicas, ¿alguien que quiera opinar o que quiera hacerle una pregunta a las participantes del equipo? Bueno, yo nada más para complementar, yo creo, ¿no? ¿Sí? Que el hecho de que actualmente ya los pueblos indígenas, o sea, ya está el término que usamos ahora los que trabajamos con ellos, o sea, es pueblos originarios. O sea, ya se ha cambiado pues para que, y efectivamente el término pueblos originarios, yo creo que es muy interesante y muy positivo, porque ¿qué significa? Pues que efectivamente eso, que son los originarios de toda la cultura, de toda la nación mexicana, por eso merecen todo nuestro respeto. Y pues actualmente todos los programas de gobierno tienen prioridad la atención a los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que sí se ha avanzado en ese sentido. Sí, pues a nosotros, así como dicen, nos toca hacer el cambio, ¿verdad? Aparte también, si ustedes, hay un parteaguas en la educación en México, en la cual hace años un programa decía que ya no hablaran, que se les prohibiera hablar su lengua madre. Y ahora, ¿qué ha pasado? Pues ahora estamos ante el rescate de esas lenguas. Ahora ya hay educación preescolar indígena, primaria indígena, y uno de los requisitos es eso, cultivar y fomentar la lengua nativa, la lengua madre. ¿Alguien más que quiera opinar? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar algo acerca del tema que está muy interesante y muy bien explicado, ¿verdad, chicas? Sí, yo, de mi parte, pues, estuvo bastante explicado. Preguntas, yo creo que no las tengo. ¿Nadie más? Entonces, pues igual le damos su aplauso al equipo 2. Felicidades, hicieron un excelente trabajo, chicas. Mi admiración para ustedes. Y vamos a continuar ahora con el equipo 3. Igual ponemos mucha atención para que podamos participar al final y cerrar la videoconferencia. Listos. ¿Quién empieza? Bueno, ¿me escuchan, chicas? Sí. Sí. Yo sí te escucho. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el equipo 3 y nos tocó hablar sobre el surgimiento y evolución histórico del mestizaje en México. Nuestro equipo lo complementa Edna Armenta, Jenny Delgado y yo, su servidora, Modesta López Reyes. Pues nosotros hicimos una pequeña introducción sobre esta investigación, sobre el surgimiento, que nos referimos a este tema de la evolución histórica del mestizaje en México. Esta información es posible entender la nación moderna que es hoy México. Sin embargo, conocer el proceso del mestizaje inicia tras la conquista española de los territorios que hasta antes de ese suceso denominaban las llamadas culturas prehispánicas. El mestizaje en México fue resultado del choque de creencias religiosas, lingüísticas y la mezcla racional de los individuos que comenzaron a poblar
la entonces Nueva España, ente territorial creado por la corona española después de la conquista para dominarla política y económicamente. Esto quiere decir que no pudo contener la nueva cultura que emergía al paso de los siglos que duró el virreinato y que después de la independencia continúa hasta nuestros días, hasta nuestra época todavía. En esta investigación nosotros trataremos de abordar en forma resumida los aspectos que dieron inicio al proceso del mestizaje cultural y racional en México, así como los aspectos más representativos de este aspecto que forma parte de la historia del país, en lo que respecta a la formación de su sociedad actual. Para esto se toman en cuenta los siguientes conceptos, que son los principales: la mestiza cultural, el idioma y la comida. Pues debido a la evolución que el significado del término mestizo ha experimentado con el tiempo, la población mestiza moderna, a diferencia de los indígenas, no constituye una etnia por sí misma, ya que sus ancestros pueden proceder de diferentes etnias y pueden no tener ningún rasgo fenotípico, lingüístico o cultural exclusivo. Nosotros, más que nada, a mí me tocó dar la introducción, profesora y compañeras. Mi compañera Jenny y Edna desarrollarán más el tema más amplio, porque pues, hablar ahorita, como dije en mi introducción, viene desde que llegaron los españoles a decirnos háganse un lado y les voy y me apropio de aquí. Entonces ya llegan ellos con nuevas ideas, con nuevas cosas, y mis compañeras ahorita les darán el resumen. Muy bien, adelante entonces. Buenas tardes. A mí me tocó hablarles del concepto de mestizo. Bueno, pues se les consideraba mestizo a todos aquellos que no hablaban lenguas indígenas, sobre todo sin tener descendencia étnica. También se les consideraba a las descendencias de la unión de mestizos con españoles. Se trataba de hijos españoles, varones y mujeres indígenas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Surge en la península de Yucatán con Gonzalo Guerrero y el fraile Jerónimo Aguilar. Y a Gonzalo Guerrero, y deciden quedarse y apropiarse de la comunidad maya, porque pensaban que ellos querían apropiarse y empezar a vivir ahí. Entonces a Gonzalo Guerrero pues se le considera como el padre del mestizaje, porque él tuvo el primer hijo mestizo, pero no hay rasgos ni nombres del hijo de Gonzalo Guerrero. Por eso se le considera el primer hijo al hijo de Hernán Cortés y la Malinche, que de nombre, el nombre de Hernán Cortés, del hijo era Martín Cortés Zúñiga, El hijo que tuvo Gonzalo Guerrero lo tuvo con la princesa Ixchel. Ella fue sacrificada en Chichén Itzá para que acabara con la plaga de las langostas. Después de que pasó lo del primer hijo, se vino la corona que promovió la separación de los tributos indígenas del resto de la población. Esto se consideraba, prohibieron los matrimonios mixtos, pero pues los indígenas y las personas que habitaban ahí pues hicieron caso omiso y se siguieron casando a escondidas, y hubo varias uniones. De estas uniones surgieron unas personas que se les llamaban castas. Las castas pues eran las mujeres nacidas el resultado del emparejamiento, de mestizos con españoles, y se les consideraba así por su linaje. Las mujeres castas que nacían pues de la mezcla, y recibían el apellido del padre, eran incorporadas en las familias como tal. Ellas no les hacían, no les decían indígenas, sino no las incorporaban a la familia, y eran así como la familia que tenemos, así unión y todo, ¿no?
Y algunos pintores hicieron muchas pinturas de estas mujeres porque reflejaban el resultado de la mezcla con indios y españoles. Y eso me tocó ver a mí. Hablo muy rápido, ¿verdad? Ahora, ¿quién sigue? ¿Jenny? Sí, ya me escucho. Ya. Sí, ok. Bueno, mi tema es sobre la evolución del mestizaje en México, que como ya lo mencionaban anterior mi compañera Edna, se da durante la época colonial. Esta fusión de razas sin duda marcó cambios que delinearon una nueva realidad, aunque no era algo realmente aceptado por ambos grupos étnicos, que en este caso eran los españoles y los indígenas. Más sin embargo, se siguió dando esta situación. En la fusión de razas, las principales podemos ver están mediante la unión de los blancos, que son los europeos, y los indígenas. Y entonces se da la etnia de los mestizos. Entre otras de las más importantes está la de las personas negras que provenían de África, quienes eran los esclavos de los españoles que venían con ellos a trabajar. Los esclavos negros con la unión de los blancos, pues entonces da como resultado la etnia de mulato. Y también está la de los indígenas más los negros, que son sambo y criollo, que eran los españoles nacidos aquí, la unión de españoles, pero nacidos aquí en América. Mediante esta fusión de etnias, y es como se da el mestizaje. Entonces, es como surgen distintos tipos de relaciones en el cual se da un proceso en el que se mezclan elementos culturales. Esto se le llama la fusión de culturas. Y esto se puede clasificar en 4 principales, que son el religioso y espiritual, el culinario, las costumbres cotidianas y la vestimenta. El religioso y espiritual se refiere a la mezcla de tradiciones de la Iglesia Católica con elementos de la cultura indígena. Una de las principales creencias del cristianismo que se indujo fue la creencia de la Virgen de Guadalupe. Y entonces dice que así es como se mezclaron de alguna manera. O sea, ellos no dejaron de creer en sus santos, porque el culto a los santos patronos era la columna vertebral de la religiosidad de los pueblos indígenas, sino más bien se transformó, porque dice que al momento de que ellos se sintieron derrotados, sintieron que los dioses extranjeros de alguna manera habían derrotado a sus dioses. Entonces para ellos fue como la religión, fue como un estandarte de donde ellos se tomaron para resurgir. Y es así como surge esa mezcla de lo religioso, que era un poco lo que comentábamos anteriormente en las otras exposiciones. Y después está el culinario, que es una mezcla con alimentos traídos desde España, como las carnes principalmente, y los elementos indígenas como la papa, el tomate, el chile. Esto proporcionó una cocina particular porque los españoles incorporaron a su dieta el maíz y las verduras mesoamericanas, y los indígenas hicieron lo mismo con las distintas carnes de Europa y el pan y el trigo. Aunque muchos indios siguieron con su dieta de siempre, la calabaza, el frijol, el maíz, el chile. Dice que algunos sí pudieron criar gallinas y cerdos, pero solo las consumían en ocasiones muy especiales. Después están las costumbres cotidianas, que fue una mezcla en el idioma, palabras españolas e indígenas, que es donde se da el nuevo idioma, que es el español o el castellano, en donde pues los principales que comenzaron con esta enseñanza fueron precisamente los hijos de las familias mestizas, quienes adoptaron el español como lengua madre.
Después está la vestimenta, que es la confección de textiles de algodón y lana, que se incrementó de tal manera que prácticamente desaparecieron los de fibra de maguey, porque mediante las nuevas herramientas traídas por los europeos, pues se modificó y eso hizo que se diera con más facilidad, la elaboración de la vestimenta. En el caso de los hombres, pues se notó más el cambio porque se dio el uso del pantalón, de la camisa, el sombrero, y entonces todo eso empezó a formar parte de su atuendo. Y pues las mujeres continuaron con su vestimenta tradicional, como es la falda larga, el huipil y la blusa con adornos. Y está también los grupos sociales en la colonia. Como podemos observar en la pirámide, inicia con los españoles, quienes eran los que controlaban el poder económico y político, imponiendo sus propias leyes. Ellos ocupaban los mejores puestos en la política, en el comercio. Era la clase social alta. Entonces ellos pues sí tenían todos los derechos y podían estudiar libremente diferentes idiomas. Y luego estaban los criollos, quienes eran los hijos de españoles nacidos en América, que aunque eran poseedores de tierras, no podían ocupar altos cargos. Después seguían los mestizos, que eran las personas que provenían de mezcla racial entre españoles, indígenas y negros. Estas clases sociales eran despreciadas y se consideraban inferiores. Y luego están los indígenas, quienes eran el grupo de personas que habitaban el continente americano desde antes de la llegada de los españoles. Ellos también realizaban tareas en las minas, en los cultivos, criando ganado, pero no gozaban de derechos. No eran esclavos porque sí recibían un pago, pero realmente era muy poco. Y ya por último, pues estaban los esclavos, quienes eran las personas de piel negra que procedían de África, quien fueron traídos a la fuerza por los españoles para trabajar en minas y plantaciones. Ellos eran vendidos en el mercado para realizar diversas tareas, se realizaban subastas y eran vendidos al mejor postor. Podría decir que era la clase más baja. Y bueno, pues ya como conclusión de esta evolución podríamos decir que como pudimos observar, México tuvo grandes cambios. Ahorita comentábamos un poco que pues algunos decíamos que para bien y otros que para mal. Bueno, aquí pudimos analizar un poco algunos de los cambios que se dio mediante el mestizaje y la unión de diferentes culturas. Y creo que hasta hoy en día podemos ver su legado en nuestro país. Y esa sería nuestra aportación. Muy bien, Jenny. Muy bien, Edna. Muy bien, maestra. Excelente también. Nada más les voy a pedir, les voy a sugerir que cuando hagan una presentación no lo llenen mucho de escritura, de texto. Me parece que en el grupo les mandé porque no les pude subir, pero les voy a subir a la plataforma algunos tips para hacer una presentación en PowerPoint que les va a servir. Pero estuvo muy bien, excelente, muy entendible. Ahora sí pasamos a las preguntas. ¿Alguna de ustedes que quiera preguntarle algo a sus compañeras del equipo? Jenny, Edna y Modesta están listísimas para contestarles o quieren aportar algo a este tema. Me gustaría saber, respecto a su exposición, si la mayor parte del mestizaje se dio solamente con la inclusión de los españoles o hubo alguna otra población dominante. Pues se dio con los españoles, porque los españoles fueron los que trajeron a otras personas, como lo comentó mi compañera Jenny, trajeron a personas esclavas que venían de África y se hizo mezcla, por eso se le llamó mestizaje.
Y es por eso, porque los españoles fueron los que introdujeron a esas personas y eran los que dominaban pues a los indígenas y a todos los demás, porque ocupaban los mejores puestos que había pues aquí en México. Gracias. Maestra, sí, una pregunta nada más, una inquietud con relación al tema del mestizaje. Lo que sabemos del mestizaje, pues que se dio principalmente entre españoles y los integrantes de los pueblos originarios, pero también existieron los negros, como decía la compañera. Yo tengo conocimiento, he estado en Oaxaca, pero en ese lugar no, de que hay un lugar en Oaxaca donde hay mucha población negra actualmente. ¿Qué nos puede comentar ustedes? Bueno, pues fíjate que efectivamente en la Costa Chica, ustedes saben que los esclavos pues venían en los barcos, ¿no? Procedentes del otro continente, del continente africano, y pues muchos barcos que encallaban o muchos esclavos eran vendidos simplemente en la costa, pero porque ese fenómeno se da en la costa de Oaxaca y en la costa de Guerrero, y efectivamente aquí en Oaxaca hay un lugar que se llama Collantes, y bueno, existe así como leyendas urbanas en las que dicen que Collantes se pobló con esclavos que escaparon, porque para llegar a Collantes tienes que atravesar una laguna y pues está un poco escondido, pero está en la costa. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de ir a un lugar que se llama Bajos de Chila y donde desemboca el río con el mar. Cruzas en una canoa y llegas a una islita y ahí hay pura raza negra, pero negra, negra en serio, no, nada de que son morenos, no. Son negros africanos con rasgos muy peculiares, con rasgos que caracterizan esa raza y que se quedaron poblando precisamente la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero. Entonces, si ustedes pueden ver en la costa de Guerrero también hay afrodescendientes y ahorita, chicas, quiero que sepan que está está muy pendiente el gobierno del rescate de esas, de esas etnias. Hace poco también tuvimos la oportunidad de tener en la universidad, en la pedagógica de aquí de Oaxaca, a una afrodescendiente que es poeta. Y fíjense que ella habla una lengua de allá, pero dice que esa lengua la aprendió de su abuela. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que estas personas traen una sangre pura de descendientes de esclavos africanos, ¿no? Y aún conservan mucha cultura, como danzas, como su vestimenta, como algunos adornos que ellas se ponen para, por ejemplo, eso de expandirse el lóbulo de la oreja viene de allá. Y pues ahorita aquí en Oaxaca, le digo, la región de la costa y específicamente en un lugar que se llama Collantes, es donde encontramos esa raza negra y pues como la historia nos los cuenta también, pues se hace congruente lo que cuenta con lo que nosotros vemos, ¿verdad? Efectivamente en las costas se quedó mucha de la raza negra y poco a poco se fue poblando y ahorita como lo que preguntaba Yari, sí es cierto que los españoles fueron la raza que predominó en la conquista, que fueron los que nos conquistaron, ¿no? Pero en el continente americano también acuérdense que después, mucho después de la colonia, pues vinieron los franceses, pero pues ya estábamos colonizados, entonces ahorita pues ya hay muchas más mezclas de razas, ya muchas más castas. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, cuando fue la batalla del 3 de octubre, se le llama la batalla del Molino del Rey, los de Miahuatlán le ganaron a los franceses, los dominaron, y en esa parte también de esa población
se puede encontrar con gente que tiene los rasgos muy finos de los franceses, apellidos también franceses, y pues ha sido una mezcla de culturas, ha sido una mezcla de razas, de etnias, y después de la conquista empiezan a llegar más gente del continente europeo y empiezan a poblar, empiezan a conquistar. Por ejemplo, en Canadá, si ustedes se dan cuenta, hay mucha raza negra también en Canadá, a pesar de que podríamos decir que son blancos, pero predomina el francés como un idioma oficial también. ¿Alguien más que quiera comentar? Me espero que haya contestado tu duda, Carmen. Sí. Muy bien contestada, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo al equipo? Pues muy bien explicada su pirámide, ¿verdad? De cómo los españoles ocupaban el cargo más importante, tanto políticamente como religiosamente, porque en los aspectos de la política, pues ellos gobernaban. Acuérdense también que la iglesia, pues muchas veces estuvo a favor de ellos, y hasta después cuando vino con Martín Lutero, que se rebeló y todo eso, pero la iglesia también, acuérdense que la iglesia la trajeron ellos para dominarnos, como decíamos anteriormente, la religión, y después pues la construcción de templos y todo eso. Sí, dime, Carmen, perdón que te interrumpí. No, muy interesante. Pues también dentro de esa época de la colonia, con la religión, pues también hay que recordar que trajeron también algo, pues, hasta la fecha muy reprochado, la Santa Inquisición. Sí. Famosa. Entonces, ya cuántos casos se vieron ahí, y los templos, pues todavía hasta la fecha siguen existiendo templos muy antiguos en México. Y con respecto a la raza negra, la pregunta también con relación a esos pueblos, se mezclan ellos, se han mezclado con otras razas, o siguen conservando ellos ahí, casándose entre ellos. Fíjate que aquí en Oaxaca, chicas, pues la mayoría de por sí los de la costa pues tienen esa sangre, esa característica, pero por ejemplo allá en Collante son muy cuidadosos de preservar su sangre, pues de casarse entre ellos, prefieren casarse entre ellos. Yo tengo una amiga que vive en el Istmo de Tehuantepec y se casó con un joven un señor pues de raza negra, que tiene su cabello chinititititito, así pegadito, se llama Patricio, pero él es afrodescendiente, pero ella es morena, o sea, tratan de conservar pues esa línea. Yo no sé, yo creo que en los estados americanos se puede ver esa mezcla de blancos con negros, ¿verdad? Es más visto por aquí, pues no, la verdad no, porque pues la mayoría son morenos y ellos tratan de conservar esa parte de su raza negra. Gracias. Pues miren, estuvieron muy bonitas las exposiciones, las felicito a todas. Me parece que hubo una persona que me comentó que iba a exponer ella sola porque ya no tenía equipo, pero no sé si me estoy equivocando, pero bueno, voy a tener después contacto con ella, y por lo pronto pues yo llevo aquí registradas sus participaciones, llevo aquí registradas que trabajaron en el equipo, también cuando ustedes participan con sus opiniones o con preguntas. Y pues ahorita estoy muy contenta porque se llevó a cabo el objetivo. Me imagino que a lo mejor les costó trabajo, ya saben, por lo del internet y de la tecnología que a veces no está a nuestro favor, pero lo lograron, que eso es lo importante. Sí, yo creo que con la que más hemos tenido problemas es con Zaira, porque ella entra y sale, pues el sistema, el internet, ¿no? La saca. Y es comprensible porque pues a veces también es cuestión del clima, o no sé. Ahorita vamos a
En la plataforma, chicas, ya hoy por la noche voy a platicar con la Lic Clarisa para que podamos ya asignarles sus calificaciones y ustedes estén ansiosas, pero no se preocupen, yo estoy muy contenta con el grupo. Todas están excelentes. Yo creo que esta materia la van a pasar muy bien. Y vamos a continuar con las actividades para el próximo, para la próxima vez que nos veamos en la próxima semana. Ya hay algunas actividades, como por ejemplo la distribución territorial y actividades económicas de los grupos étnicos en México, que más o menos es lo que ya hoy estuvimos revisando, así que no se les va a hacer nada trabajoso ni nada que ustedes no conozcan. Afortunadamente, pues van dominando muy bien el tema. Las felicito, chequen la plataforma. Ahorita algunas tienen unos comentarios, no sé si ya lo vieron, de sus trabajos. En la plataforma lo pueden checar, son unos comentarios, todos para bien, para mejorar. Les agradezco mucho su participación y pues creo que ya nos vamos despidiendo, continuamos con la plataforma. Cualquier duda estoy a sus órdenes y nos vemos la próxima semana para socializar, para que me envíen sus trabajos con tiempo y podamos seguir avanzando. Gracias por su participación. Gracias, maestra. Buenas Hasta la siguiente tardes, clase. Maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Muy interesante.